Hola amigos, espero que se encuentren bien este día. En esta ocasión mostraremos una aplicación de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, lineal y de variables separables. Esta ecuación dice: la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a menos k veces la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiente. Entonces decimos la derivada de la temperatura con respecto al tiempo representa la rapidez con la cual el café se enfría. Cuando decimos el café se enfría, se refiere a el ejemplo que vamos a aplicar esta ecuación diferencial. Un ejemplo de la temperatura de un café. Ahora, T es la temperatura del objeto, en este caso la taza de café, en un momento exacto. Es una variable que cambia. Luego, T sub m, temperatura del medio ambiente, es constante. En el caso de la habitación en cual se encuentra la taza de café, es de 20 grados Celsius. Luego, la temperatura menos la temperatura ambiente es la diferencia de temperatura. Cuando más grande sea la diferencia, más rápido ocurrirá el enfriamiento. Ahora, la letra K es la constante de enfriamiento, depende del material. No se enfría igual el café en una taza de cerámica que un termo de acero. Luego, el signo menos indica que la temperatura está disminuyendo. Entonces, partimos de la idea de Newton, que dice que el cambio de temperatura de T con respecto al cambio en el tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiental multiplicado por una constante negativa. Ahora separamos las variables. Queremos dejar todas las t de un lado y todas las t minúscula del otro. Entonces movemos el bloque t menos t sub m y nos queda el cambio de temperatura respecto al tiempo dividido entre la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiente, igual a menos la constante K por el diferencial de T minúscula. Ahora integramos en ambos lados y nos queda la integral de dt sobre la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiente es igual a la integral de la constante K negativa por el diferencial de T, y esto implica la integral del diferencial de T sobre la temperatura menos la temperatura ambiente, y extraemos la constante K negativa y queda multiplicando a la integral del diferencial de T minúscula. Cuando vemos la integral del diferencial de T mayúscula sobre la temperatura menos la temperatura ambiente, lo que estás haciendo es acumular todos los cambios microscópicos de temperatura de T y compararlos con qué tan lejos estás del equilibrio que está en el denominador, que es la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiente. Es una relación muy especial en la naturaleza. Siempre que tienes una cantidad abajo y su cambio arriba, el resultado es un logaritmo natural. Por lo tanto, esta es una de las reglas de oro del cálculo. La integral se convierte en un logaritmo natural cuando lo que tienes arriba, o sea, en el numerador, es exactamente la derivada de lo que tienes en el denominador. En términos matemáticos, podemos decir que la integral de 1 diferencial de x sobre x, antes de realizar esta integral, la condición clave debe ser que en el denominador el exponente debe ser un 1 para que sea un logaritmo. Entonces, en este caso, esta integral es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración. Ahora, en el caso de nuestra integral, podemos decir que en el denominador tenemos la temperatura menos la temperatura ambiental. La variable t y su exponente es 1. En el numerador tenemos dt, que también se puede escribir como 1 por el diferencial de t, ya que el 1 es el elemento neutro para la multiplicación. Entonces, si derivamos lo que hay abajo o en el denominador con respecto a t, el resultado es 1, o sea, lo que está en el numerador, y la condición se cumple perfectamente para que esto sea igual a
logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiental más una constante de integración. Ahora resolvemos la integral del lado derecho, que es igual a menos k por la integral del diferencial de t, y esto es igual a menos k por la integral del diferencial de t, que es igual a t más una constante de integración. Luego igualamos los valores de las dos integrales y nos queda logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiental más una constante de integración. Ahora le agregamos el índice sub 1, es igual a menos kt más c sub 2. Luego juntamos las constantes de integración, por lo tanto nos queda que c es igual a c sub 2 menos c sub 1, y como una constante menos otra constante sigue siendo una constante desconocida, los matemáticos simplemente las rebautizan como una sola letra. Entonces la resta entre las constantes de integración es otra constante y decimos que logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiente es igual a menos la constante k por t minúscula más la constante de integración. Ahora a esta expresión aplicamos la función inversa o la exponencial. Para liberar a la t mayúscula del logaritmo natural aplicamos la base e en ambos lados de la igualdad y nos queda el número de Euler elevado a logaritmo natural del valor absoluto de la temperatura menos la temperatura ambiente es igual a el número de Euler elevado a menos la constante k por t minúscula más la constante de integración, y por propiedad de logaritmos que dice que cuando la base es igual a la base del logaritmo que está en el exponente nos quedamos con el argumento de este logaritmo. Y para el lado derecho de la igualdad aplicamos la propiedad de multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, que dice que conservamos la base, que en este caso es e, y sumamos los exponentes m más n. En este caso tenemos el resultado, que es e elevado a menos k por t más la constante de integración. Por lo tanto tenemos que hacer el proceso inverso, que es expandir la propiedad. Por lo tanto nos quedaría como la temperatura menos la temperatura ambiente, que es el argumento del exponente, es igual a e elevado a menos k por t por e elevado a c, si aplicamos las dos propiedades. Entonces decimos que la temperatura menos la temperatura ambiental es igual a el número de Euler elevado a menos k por t. Luego hacemos la siguiente analogía. Como el número de Euler es una constante elevada a otra constante, y para que la fórmula se vea más limpia asignaremos otra constante para dejarla como una nueva constante, y esta es a, es igual a la constante e elevada a la constante c. Por lo tanto en la fórmula nos queda la potencia multiplicada por la constante a. Ahora ordenamos esta expresión y sumamos en ambos lados de la igualdad t sub m positivo. Entonces decimos que la temperatura menos la temperatura ambiente más la temperatura ambiente es igual a la temperatura ambiente más el número de Euler menos k por t, que es el tiempo, por la constante a. Entonces eso es igual a T igual a la temperatura ambiente más el número de Euler elevado a menos K por T por la constante A. Entonces evaluamos la temperatura en 0 para despejar A, y esto es igual a la temperatura ambiente más el número de Euler elevado a menos K por el tiempo. Recuerden que la temperatura está en función del tiempo 0 por A. Entonces esto implica que la temperatura evaluada en el tiempo 0 es igual a la temperatura ambiente más E elevado a menos K por 0 es igual a 0 por A. Ahora aplicamos la propiedad de la potencia elevada a 0, que es igual a 1. Por lo tanto, esto implica que la función t evaluada en 0 es igual a t sub m más 1, ya que la constante e elevada a 0 es igual a 1 por A. Entonces
Esto es igual a la temperatura en función del tiempo igual a la temperatura ambiente más A por E elevado a menos K por el tiempo. Ahora, tenemos que decir también que T evaluado en 0 es igual a T sub 0. O sea, estamos diciendo que la temperatura del sistema cuando el tiempo transcurrido es 0 es igual a la temperatura inicial. Entonces, T evaluada en 0 menos T sub m o la temperatura ambiente es igual a la letra A. Por lo tanto, ya podemos ir transformando la fórmula y escribimos T en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más, ahora sustituimos A por su igualdad, que es igual a T sub 0, tiempo inicial, temperatura inicial, menos temperatura ambiente, por el número de Euler elevado a menos K por T minúscula, que es el tiempo. Ahora que encontramos la fórmula general, la aplicaremos a una situación cotidiana. Dice, imagina que sirves una taza de café a 90 grados Celsius en una habitación que está a 20 grados Celsius. ¿Quieres saber cuánto tiempo pasará antes de que esté a una temperatura bebible, por ejemplo, a 60 grados Celsius? En primer lugar, identificar las variables. Temperatura ambiente 20 grados Celsius y temperatura inicial 90 grados Celsius. Ahora que ya tenemos la ecuación final, la podemos usar en nuestro ejercicio. Entonces, la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura ambiente más la temperatura inicial menos la temperatura ambiente por el número de Euler elevado a la constante K negativa por T, que es el tiempo, T minúscula. Entonces tenemos que sustituir los valores que nos da el ejercicio. La temperatura en función del tiempo es igual a 20, que es la temperatura de la habitación en grados Celsius, más la temperatura inicial, que es cuando T es igual a 0, 90 grados Celsius menos 20 nuevamente por el número de Euler elevado a menos K por T minúscula. Entonces hay que decir la temperatura en la cual salió el café fue de 90 grados Celsius, o sea, la temperatura inicial que corresponde a la función evaluada en 0. Por lo tanto, T es igual a 0. El tiempo es igual a 0. Lo dejamos expresado de esta forma en primera instancia para darnos cuenta que comenzamos en el tiempo 0. No tendría sentido resolver el exponente y que nos diera una cantidad en un lado y la cantidad en el otro. Por lo tanto, para poder seguir encontrando momentos o tiempos, tenemos que volver a la notación inicial. Dicho esto, entonces, para poder calcular la constante de enfriamiento K, necesitamos un punto de control experimental. Hipotéticamente, supongamos que medimos el café a los 5 minutos y observamos que su temperatura ha bajado a 70 grados Celsius. Por lo tanto, nos queda la temperatura evaluada en 5 es igual a 20 más 70, que es la diferencia entre 90 menos 20 por el número de Euler elevado a menos K por 5. Luego decimos 70 es igual a 20 más 70 por el número de Euler elevado a K negativa por 5. 70 es igual a la temperatura medida en el tiempo 5, o sea, la temperatura inicial menos la temperatura ambiente, 90 menos 20. Luego decimos que 70 menos 20 es igual a 70 por el número de Euler elevado a menos K por 5. 70 menos 20 es igual a 50. Y ahora en ambos lados de la igualdad dividimos entre 70. Y decimos 50 sobre 70 es igual a 70 sobre 70 por el número de Euler elevado a menos K por 5. Simplificamos 50 entre 70 entre 10 y nos queda como 5 sobre 7 y 70 dividido entre 70 es igual a 1, que es el elemento neutro para la multiplicación. Entonces decimos 5 sobre 7 es igual a 1 por la potencia de base número e elevado a menos k por 5. 1 por la potencia es igual a la potencia. Ordenamos el exponente y nos queda como el número de Euler elevado a menos 5k es igual
a 5 sobre 7. Ahora, para hallar el valor de menos k, la constante menos k, aplicamos logaritmo natural y decimos logaritmo natural de 5 sobre 7 es igual a menos 5k. Recuerden que la definición de logaritmo es la ecuación exponencial que está arriba del logaritmo. 5 sobre 7 es igual al número de Euler elevado a menos 5k. Recuerden que la definición del logaritmo natural es tomar la base, que es base e, y elevarla a menos 5k. Por lo tanto, ahora con calculadora extraemos el logaritmo y nos da como resultado que menos k es aproximadamente 0,673. Ahora que ya tenemos el resultado o el valor de la constante menos k, hallaremos el valor del tiempo cuando el café está bebible, que es a los 60 grados Celsius. Entonces escribimos 60 es igual a 20, que es la temperatura ambiente, más 70 por el número de Euler elevado a menos 0,0673 por el tiempo. Entonces decimos 60 menos 20 es igual a 70 por el número de Euler elevado a menos 0,0637 por el tiempo. Luego 60 menos 20 es igual a 40 y 40 es igual a 70 por el número de Euler elevado a menos 0,0673 por t. Luego dividimos ambos lados de la igualdad entre 70 y nos queda 40 sobre es igual a 70 sobre 70 por el número de Euler elevado a menos 0,0673 por t. O sea, sobre 70 es igual a 1 y si simplificamos 40 sobre 70 entre 10 nos queda 4 sobre 7 es igual a 1 por el número de Euler elevado a menos 0,0673 por t. Ahora, sabemos que el 1 es el elemento neutro para la multiplicación, por lo tanto no afecta en la expresión. Luego aplicamos logaritmo natural y decimos logaritmo natural de 4 sobre 7 es igual a menos 0,0673 por t. Y al aplicar la calculadora nos da como resultado que t es aproximadamente 8,31 minutos. Luego, y como conclusión, tendrás que esperar aproximadamente 8 minutos y 18 segundos, 90 grados Celsius iniciales a los 60 grados Celsius que mencionabas como que era la temperatura ideal para ser bebible. Entonces hay que recordar también que el 70 que acompaña al número de Euler elevado a la constante k negativa por 5 en este caso, siempre fue la condición inicial, 90 grados Celsius menos 20. Es por eso que en la fórmula siempre nos apareció un 70. Llegamos a la conclusión de que el tiempo que tenemos que esperar para que el café sea bebible para nuestro criterio es de 8,18 segundos. El 31 está transformado a segundos. Entonces multiplicamos la parte decimal 0,31 por 60 y eso es igual a 8 minutos 18 segundos. Luego, para recapitular, decimos que partimos de la ley de enfriamiento de Newton y la integramos. En esta parte la integramos mediante una ecuación diferencial con variables separables. Aplicamos fórmulas, la exponencial y la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, asignamos nuevas constantes, en este caso la constante a, la igualamos a la constante e elevada a la constante de integración c, y llegamos a la función de temperatura en función del tiempo, que es igual a la temperatura ambiental más la temperatura inicial menos la temperatura ambiental por el número de Euler elevado a menos k por t, que es el tiempo, y lo aplicamos a nuestro ejercicio, solamente sustituyendo los datos, que es una taza de café que sale lista
lista para servir a 90 grados Celsius. Hay que restarle la temperatura ambiente, que es de 20 grados Celsius. Entonces hay que decir que 90 grados Celsius es donde empezó todo. Esto corresponde a la temperatura inicial. 20 grados Celsius es la temperatura ambiente. 70 grados Celsius es la distancia total que el café tiene que, entre comillas, recorrer para enfriarse por completo. O sea, de 90 grados Celsius menos la temperatura ambiental nos queda en 70. En esta parte entra el punto de control. Esto quiere decir que para resolver cualquier ecuación de enfriamiento no basta con saber a qué temperatura empezamos, en este caso a 90 grados Celsius. Necesitamos saber a qué velocidad cae el calor. El número 5 representa el momento en que decidimos observar el termómetro para obtener esa información. Matemáticamente es el valor que toma la variable independiente T para que podamos despejar la incógnita menos K. Físicamente es el intervalo de espera necesario para notar un cambio significativo en la temperatura de 90 grados Celsius a 70 grados Celsius. Luego descubrimos la constante menos K y la ocupamos para despejar el tiempo. Aplicamos logaritmo natural y nos dio como resultado T aproximadamente 8 minutos con 18 segundos. El café está en condiciones óptimas para ser bebido. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.